soy Lauriel y he venido a responder preguntas. ¿Qué preguntas? Bueno, pues básicamente me dedico a hacer cómics, juegos de mesa, ilustraciones y un montón de cosas que tienen que ver principalmente con estar sentada dibujando todo el día. Entonces, tengo un Patreon, he puesto aquí abajo el enlace y también lo tenéis en la descripción, y le he preguntado a mis Patreons qué es lo que quieren saber de mi forma de trabajar, de mi tipo de trabajo, de cosas que les generen curiosidad. Muy amablemente me han dado un cholón de preguntas, así que voy a intentar ir respondiéndolas poco a poco y que sean lo más útiles posible. ¿Vamos allá? Antes de empezar a dibujar, ¿tienes ya la historia detallada? Pues sí y no. Es decir, si estoy trabajando en un cómic muy corto, sí, la respuesta siempre es sí, intento definirlo lo más posible, escribir el guión de todas las páginas, asegurarme de que lo que quiero contar me cabe y asegurarme de que el guión siempre tiende a aceptar más cosas de lo que luego acepta el dibujo. O sea, tú puedes poner 27 viñetas en una página en guión y luego cuando lo vas a traducir a dibujo, aquello no funciona. Entonces, si es una historia corta, sí, siempre intento asegurarme no solo de que he escrito el guión completo, sino de que he escrito el guión completo y además de escribir el guión completo, he hecho como miniaturas de todas las páginas y me he asegurado de que las viñetas caben bien y a ser posible incluso a veces meto los textos para ver que los diálogos que estoy poniendo quepan. Pero, si es una historia larga, me parece que definirla toda completamente frena mucho a la hora de dibujarla. Cuando digo una historia larga me refiero a algo tipo el webcómic que estoy haciendo ahora mismo, que es La taza medio llena, otros webcómics en los que he participado como El bosque. Me da la sensación de que si tú estás planteando una historia de más de 100 páginas que además se va a ir publicando semanalmente, escribir todo el guión desde el principio es limitarte mucho. Entonces lo que intento hacer es una aproximación de lo que está más cerca lo tengo más claro y lo que está más lejos lo tengo menos claro. ¿Qué quiero decir con voy de más a menos? Me refiero, intento centrarme en pulir lo que tengo más cerca, pero teniendo claro qué es lo que quiero contar más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el capítulo que estoy dibujando ahora mismo, que estoy publicando ahora mismo, lo tengo extremadamente claro, tengo un nivel de certeza con ese capítulo altísimo. El capítulo siguiente al capítulo que estoy diseñando ahora, lo tengo estructurado. O sea, está todo en una escaleta, más o menos, va a pasar primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, calculo tantas páginas, pero todavía no está nada escrito. Y los capítulos siguientes a eso, lo que tienen es como notas, en plan de esta es la trama de este personaje, esto es lo que le pasa a este, esto es lo que le pasa a este, de tal manera que yo sé muy claramente lo que estoy contando ahora mismo y tengo una idea clara de a dónde quiero que vaya la historia, pero no he escrito todas las páginas por adelantado, no he escrito, yo qué sé, no me he sentado y dicho, pues si la historia van a ser 300 páginas, o escribo las 300 o no empiezo a dibujar. Al revés, lo que he dicho es, lo que quiero contar es esto, voy a sentarme a dibujar estas primeras 30 y luego cada 30 páginas paro, escribo guión, hago los nemus, que son unos bocetos donde más o menos se ve bastante claro cómo va a ser el cómic. De hecho, el cómic, el nemu, ya se puede leer. Es muy feo, pero ya se puede leer. Y luego dibujo. Esta pregunta tiene una segunda pregunta, que es si tengo una línea general que puede ir cambiando. Y la respuesta es sí, en el sentido de la línea, lo que quiero contar, no cambia. Lo que quiero contar se ajusta. ¿Por qué? Porque la ventaja de no escribirlo absolutamente todo desde el principio es que si yo quiero contar que un personaje lo está pasando mal por un tema, no tengo que definir desde el principio cómo le voy a mostrar al lector que lo está pasando mal. Sé que lo está pasando mal, sé que le quiero mostrar al lector que lo está pasando mal, pero igual, a medida que voy dibujando la historia, me voy dando cuenta que quizá la mejor manera de mostrar que ese personaje lo pasa mal es mostrar que no duerme bien. Y entonces, cuando llega el momento de decirle al lector, este personaje lo pasa mal, pongo una escena en la que ese personaje no está consiguiendo pegar ojo. Si yo tuviera que definir eso desde el principio, no me cabría, digamos, la espontaneidad de decir, ostras, estaría muy bien si esta emoción, este sentimiento lo transmito así en vez de esta otra manera. Por el mismo motivo, aunque tenga hechos los nemus y tenga súper claro lo que quiero contar y sepa exactamente qué es lo que quiero que va en la página, no cierro los diálogos hasta el último segundo. En plan, antes de dar una página por terminada, estoy haciendo retoquitos de
Pues en lugar de decir esto así, quiero que lo digas a. Lo que dice es lo mismo, o lo que transmite es lo mismo, pero afino detalles. Para mí, en general, el proceso de, no te digo de pasar de guión a dibujo, sino el proceso de pasar de la historia al dibujo, es un proceso que siempre es intentar ir un pasito para adelante, un poquillo para atrás, ir maleando. No es ir línea recta, guión, dibujo y a dormir. ¿Hay historias que consideres mejor para cómic que otras? A ver, sí, porque en general creo que todos los medios de contar historias tienen la historia en la que son más fuertes, ¿no? Entonces, para mí, los cómics brillan particularmente en las historias que te acompañan. Es decir, no digo que no haya cómics que son one-shots y que son la leche. No lo digo, ¿eh? O sea, hay cómics que son un solo tomo, te lo lees de una sentada y es lo mejor que te ha pasado en la vida. Pero, en general me parece que yo disfruto más los cómics y que los cómics más populares tienden a ser los cómics que van publicando regularmente, en plan de, pues, todos los meses sale un capítulo, o todos los días sale una tira, o todo... Van haciéndose parte de tu vida. Es decir, creo que los cómics son más fuertes cuando te están contando cosas muy pequeñitas, pero que como ya tienes leído todo lo anterior, esa cosa pequeñita significa un mundo. ¿Sabes? En plan de que un personaje diga o no diga algo, visto desde fuera, para alguien que no lee el cómic, igual es... Bueno, pues no ha dicho nada, pero para alguien que lee el cómic es ¡ojo! ¡Ojo! Porque llevamos aquí con esto. Entonces, yo creo que ahí es donde los cómics tienden a brillar más. ¿Hay cosas que has descartado porque no se adaptan a tu forma de narrar en cómic? Más que descartado porque no se adaptan a mi forma de narrar, hay cosas que no me apetece tanto hacer. Hacer cómics es un trabajo muy lento, es un trabajo muy sacrificado, te vas a echar muchísimas horas, entonces es como, pues ya que te vas a poner, al menos que sea algo que te guste o que te haga ilusión o que aunque sea digas, mira, la historia no me termina de triunfar, pero a nivel artístico puedo hacer aquí el dibujo de las cosas que más me gustan, algo que te atraiga. Entonces a mí personalmente tiendo a preferir las historias de personajes. Si tengo que dibujar algo que no tiene mucho tema de personajes, que es más de, pues esto es el setup de la historia, o pues esto es el setup del mundo y tal, le pongo ilusión y le pongo cariño y me lo paso muy bien, francamente, pero se nota mucho, o sea, yo noto mucho que las páginas en las que estoy haciendo cosas de personajes las disfruto enormemente. ¿Prefieres ilustrar un guión de otra persona o contar tus propias historias? Prefiero no decir ilustrar un guión, porque ilustrar un guión da la sensación de que te dan el guión y tú bip, 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 lo imprimes. Y no es exactamente eso, en tanto que si tú coges 20 dibujantes, los 20 intentando ser lo más fieles posible hasta el extremo a un guión, los 20 lo van a interpretar de forma completamente diferente. No me lo he inventado, hicimos el ejercicio una vez en clases de la JOSO en cómic, nos dieron un guión y lo dibujamos todos intentando ser lo más fieles posible, no se parecía en nada. ¿Por qué? Porque el guionista te cuenta la historia que quiere que tú cuentes. Pero cómo de cerca pones al personaje, desde dónde lo enfocas, qué expresión le pones y tal, todos son un cúmulo de decisiones. Entonces cuando tú trabajas con un guión y lo tienes que convertir en una página, básicamente lo que tienes que hacer es tomar muchísimas decisiones. Por eso yo pienso que es mucho más fácil cuando tú eres tu propio guionista, porque esas decisiones las tienes mucho más claras. Es decir, no tienes que hacer interpretaciones de igual el guionista cree que esto es más importante que esto. Tú eres el guionista, tú sabes que es más importante que eso. En general, yo prefiero trabajar con mis propios guiones por un tema de simplicidad. O sea, como dibujante de un guionista, solo he trabajado con Sergio Morán en el webcómic de El Bosque y la verdad es que llevamos muchísimo tiempo juntos, trabajamos con mucha facilidad y entonces me es sencillo interpretar lo que quiere y si no, pues le pregunto rápidamente, pero que igual de cada 10 decisiones, 8 no le tengo que preguntar, sino que las tomo yo directamente y él, por suerte, no solo me lo incentiva, sino que parece contento con el tema, con lo cual, por esa parte bien. Pero en general, yo creo que es mucho más fácil trabajar tú como dibujante y guionista o como narrador único, autor único, para no pisarle la obra a la otra persona. Si tienes confianza con la otra persona y os lleváis bien, maravilloso, excelente, 10 sobre 10. Más que os llevéis bien, que os entendáis. Igual no os lleváis bien, pero con que os entendáis, excelente. Si no, más fácil ser tú mismo, con tu mecanismo.
Me gustaría saber si hay alguna colaboración que te hayan propuesto y dijeras que no, y si te arrepientes de haber dicho que no. A ver, la respuesta a esto sería sí y no. Es decir, yo de base me apunto a un bombardeo. Me gusta muchísimo hacer un montón de cosas. He hecho juegos de mesa, he hecho, pues ya lo decía en la intro, he hecho ilustraciones, he hecho carteles, he hecho de todo, de todo. Yo lo que me propongan lo hago en general porque me hace ilusión aprender cosas nuevas. Entonces me ha pasado que he dicho que no a proyectos, más que de una vez y más de dos, por una absoluta falta de tiempo. Con lo cual, ¿me arrepiento de haber dicho que no? Sí, porque me sale fatal. Me propusieron, por ejemplo, después de ilustrar el juego de Castle Party, la gente de The Beer me propuso ilustrar otro, les tuve que decir que no y me supo extremadamente muy fatal, porque fue como, trabajar con ellos es muy agradable, me hubiera gustado volver a trabajar con ellos. Pero arrepentirme no, porque creo que si les hubiera dicho que sí, pese a no tener tiempo, habría salido algo muchísimo peor. Yo me habría arrepentido de no estar haciendo algo al máximo de mis capacidades, o al 90%, y tú, no el máximo. El máximo siempre tampoco lo puedes dar. Y habría sido peor. Entonces, ¿decir que no y arrepentirme? Sí, pero habría sido peor. También quiero saber si hay alguna historia que ya exista pero que no te guste su final, o cómo está ejecutada, o con potencial desperdiciado, que te gustaría coger y dibujar o contar a tu manera. En general soy muy poco respetuosa con los finales. Entonces, normalmente si una historia no me gusta no es porque me parezca que tenga mal final. Normalmente no me gusta porque el desarrollo no me gusta. O sea, es decir, es como me parece que se han centrado demasiado en esto y no se tendrían que haber centrado, cosas de este estilo. Entonces, por finales no. ¿Porque me parece que tienen potencial desperdiciado? Tampoco, realmente tampoco. Sí que me pasa mucho que leo historias y hay conceptos que me gustan o conceptos que me parecen poco explorados, pero el concepto aislado, ¿sabes? Como que dices, yo cogería de toda esta historia, este personaje me ha gustado mucho, pero este personaje aquí no tiene espacio para crecer. Entonces yo lo cogería y me lo llevaría a otra historia, a otro mundo, a una realidad alternativa distinta a suya, para explorar cómo podría ser este tipo de personaje en otro mundo. O sea que más que la historia ajena, digamos, lo que estoy es viendo los conceptos que usa la historia ajena y diciendo, pues esto me gustaría explorarlo yo. ¿Que me gustaría algo cambiarlo? No. ¿Que me gusta crear historias nuevas con cosas que he visto que me hacen gracia? Sí, robo muchísimo. Yo hay historias que digo, me gusta un montón. Por ejemplo, me gusta muchísimo de Dungeon Meshi / Dragones y Mazmorras. Me gusta muchísimo con qué facilidad se mueve entre el drama y la comedia. Pues eso es una cosa que cuando yo creo mis propias historias digo, me gustaría mucho transicionar entre drama y comedia con la facilidad con la que lo hace esta mujer. No puedo porque no creo que nadie pueda. Pero lo tengo en mente, ¿sabes? Es una cosa que digo, ojalá. Por decirlo de otra manera, yo no hago fanfic en general porque no suelo tener tiempo. O sea, es un tema de falta de tiempo y aparte porque normalmente es como, bueno, pues esta es la historia tal como está, no tengo la necesidad fuerte de explorar esa misma historia de otra manera. Dicho eso, sí que hago fanart, en plan de, me gusta mucho este personaje, me gusta mucho, pues he hecho el diario del Elden Ring, narrando mis aventuras por el mundo y tal y cual, pero eso es como más expandir o reforzar la historia que ya existe que intentar explorarla aparte. Para eso prefiero hacer mi propia historia con unos conceptos similares. ¿Qué criterios sigues para decidir que una viñeta tenga un estilo realista o uno cabezón? Vale, me gusta mucho esta pregunta. La mayor parte de gente que dibuja, y sobre todo la gente que dibuja cosas variadas o cosas durante un periodo de tiempo muy largo, tiende a tener varios estilos. O sea, nos pensamos que el estilo de cada persona es monolítico y siempre es el mismo, y en algunos casos es así, pero normalmente la gente tiene un rango. O sea, si tú te vas a ver a ilustradores tipo Loish, te pueden hacer de estilo más complejo a estilo más sencillo. Si tú te vas a ver a dibujantes de cómic, pues por ejemplo Oda, bueno, Oda también es que déjalo ir, ¿no? Pero Oda tiene un rango de, te puedo dibujar los personajes más simplificados o más complejos o más, ¿sabes? No es siempre, se nota mucho por cierto en Atelier of Witch Hat, en los mangas en general, sobre todo los mangas ya con añitos, aunque Atelier of Witch Hat es nuevo, tienen como estilo más complejo, más preciosista y estilo más sencillo, un rango, digamos, una variedad. Yo formo parte de ese amplio grupo de gente que tiene rangos, entonces tengo un rango más estilizado / manga, sí, que guarda unas proporciones vagamente realistas, y un grado, o sea, hay un estilo más chibi cabezón, que yo llamo cabezón a secas, donde
podéis adivinar, la cabeza es gigantesca y el cuerpito es muy pequeño. Tengo obras donde la mayor parte del estilo, por no decir la totalidad, es el estilo de fantasía así más estilizado, y tengo obras donde es todo chibi cabezón. Pero tengo obras, como por ejemplo La taza medio llena o Nada del otro mundo o Por siempre jamás, normalmente obras largas, donde mezclo los estilos. Entonces, ¿qué criterio sigo? Es un tema de ritmo. Para mí, el estilo cabezón es un estilo un poco más ligero. No significa que no sea capaz de expresar enfado o que no sea capaz de expresar, pues no sé, tristeza o cosas así. Significa que tiene una nota un poco más de esto no es muy en serio. O sea, esta pena existe, pero no es tan seria o no es tan grave como una pena dibujada en el otro estilo. Entonces intento utilizar el estilo de cabezón, o sea, cabezones más para tema humorístico o para tema de darle un poco una nota menos dramática a una cosa que está pasando. Es como aligerar un poco, subir un poquito, decir, todo está, no sé, todo está bien, todos estamos tranquilos y contentos, jiji jaja, y luego seguir. Por ejemplo, cuando quiero expresar shock, pero es un shock que, bueno, que el personaje tampoco le está cambiando la vida por eso, ¿sabes? Igual utilizo un personajillo cabezón. Pero cuando quiero expresar shock genuino, en plan de este personaje está alucinando pepinillos, sí que intento mantenerlo en el estilo, comillas, realista, estilizado, no sé cómo llamarlo. Transmite una cosa muy diferente. Aquí tenemos dos viñetas de La taza medio llena, es el mismo personaje sufriendo un shock, además estas dos viñetas van muy seguidas y se leen muy diferente la una de la otra. Otra cosa que hago es tener en cuenta cómo de seguido está un estilo con el otro, porque si hago mucho del estilo cabezón seguido, pues no tengo ni idea de música, pero sería como si en una canción estuviera siempre en la misma nota. Un ratito bien, pero si no, te rayas. Entonces, es eso, sin saber nada de música, en mi cabeza el estilo es una herramienta más para narrar la historia que quiero contar. Vamos a parar esto aquí un momento. Habrá una segunda parte, pero es que está quedando un poco largo y tampoco os quiero aburrir. Y nada, simplemente recordaros que todas estas preguntas me las han dejado mis Patreons en patreon.com/Lauriel, por si queréis ir a formar parte de ese selecto grupo de individuos que me permiten vivir de dibujar. Y que si os apetece también podéis leer mi cómic La taza medio llena en latazamediollena.es. Y si no, pues nada, nos vemos en el siguiente.